Ya estamos grabando. Bien, entonces trataremos de definir el orden vascular cerebral. Lo definiremos como la instalación aguda, rápida, que puede ser de repente súbita, de repente en segundos, de repente en minutos, en pocas horas, ocasionalmente en 1, 2, 3 días, de un trastorno neurológico focal, de un déficit neurológico focal. Por ejemplo, una parálisis, una debilidad, un trastorno en la fuerza, en la sensación, un trastorno en la visión, en fin, cualquier síntoma que comprometa el sistema nervioso donde el origen es de tipo vascular. O sea, esa tríada debe estar cumpliéndose. Déficit focal, de instalación aguda, de origen vascular. Eso es lo que caracteriza al desorden vascular cerebral. Ese cuadrito es interesante donde se menciona los diferentes tipos de ictus. Ictus es conocido, no tiene una traducción en nuestro idioma, pero es la forma como se conoce al desorden vascular cerebral en la literatura inglesa, ya sea como ictus o como stroke, cualquiera de las dos cosas. Entonces el ictus puede ser isquémico, como ven ustedes acá, o puede ser hemorrágico. El isquémico corresponde más o menos al 80-85%, y el hemorrágico más o menos 15-20%, que 20% es más seguro. El isquémico puede ser fundamentalmente focal, el infarto cerebral o global. Y el infarto cerebral lo vamos a considerar como accidente isquémico transitorio, que es la instalación de un déficit focal agudo que dura máximo 24 horas. En los últimos años se asenta hasta 3 horas, pero en general podemos considerarlo hasta 24 horas. Y el infarto es el trastorno definido que es mayor, un déficit focal definido mayor de 24 horas. Y en cuanto al hemorrágico, tenemos la más frecuente, que es la hemorragia intraparenquimal, y luego la hemorragia subaracnoidea, que felizmente es menos frecuente. Vamos a ver entonces algunos aspectos, sobre todo del manejo del stroke agudo. Entonces, ¿qué es el infarto cerebral? Lógicamente un déficit focal de instalación aguda de origen isquémico, claro que sí. Aquí sí se demostró que el trastorno vascular es isquémico, por eso decimos esto es un infarto cerebral. Dos palabritas sobre la fisiopatología del infarto cerebral. Supongamos esta zona que estamos ustedes viendo acá, en la parte central un poquito crema, rosado, celeste, un poco más oscuro, digamos azul. Esta zona supongamos que corresponde al tejido cerebral. ¿Cómo es la circulación en el tejido cerebral? Una determinada zona del tejido cerebral, digamos una porción de esto, recibe circulación de diferentes arterias, de 5 arterias, de la arteria 1, 2, 3, 4 y 5. De la arteria 1, más o menos recibe el 75%. De la arteria 2 recibe 15%. De la arteria 3, 7%. Y 4% de la arteria 4 y de la 5. Entonces miren ustedes, si nosotros tenemos un problema en la arteria 5, 4, 3, esta parte del cerebro ni se entera siquiera lo que pasó. Si se altera la arteria 2, hay un pequeño problemita, pero si se altera la 1, hay un problema severo en esta zona del tejido cerebral. Ya entonces, cada porción del tejido cerebral recibe una determinada cantidad de sangre de diferentes tipos de arteria. Esa es la forma como está distribuida la circulación a nivel cerebral. Bien, entonces tenemos un problema nosotros. Tenemos un paciente que ha sufrido una isquemia cerebral, un infarto cerebral, que afectó a la arteria 1. Y la arteria 1 se encarga fundamentalmente de irrigar esta zona que está crema aquí, del tejido cerebral. Como se tapó la arteria,
en la parte crema, esta zona ya no tiene circulación. Esta zona está necrosada. Esta zona es un infarto cerebral. Listo. Entonces, esta zona de aquí en el centro es el infarto cerebral. La zona azul es la zona de tejido cerebral normal. Entonces, en la zona cremita, la zona de infarto cerebral, en esa zona no hay circulación cerebral. Es cero la cantidad de sangre aquí. Y en la zona normal de tejido acá, en la zona azul, llega a 50, 55 gramos de sangre por 100 gramos de tejido. Perdón, 50 centímetros cúbicos de sangre por 100 gramos de tejido cerebral. Esa es la cantidad de sangre normal. Para que el sujeto realice todas sus actividades, necesita esa cantidad de sangre en su cerebro. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Aquí está el tejido normal, la cantidad de sangre normal, y acá, en la zona de infarto, aquí no hay nada de circulación, cero de sangre. Entonces, entre la zona, esta zona cremita y la zona de sangre normal, de circulación normal, entre esa zona de sangre que está que no tiene circulación, y la zona de tejido cerebral normal, hay una zona que se conoce como penumbra isquémica. Y de aquí, la penumbra isquémica, conforme nos acercamos a la zona de infarto, está muy disminuida la circulación. Por ejemplo, aquí en esta zonita de aquí, la circulación es 10 centímetros cúbicos de sangre. Un poquito más acá es 20, 30, 40, y acá sí está el tejido normal. Esta zona de penumbra es la zona más importante para nosotros de identificar para corregirla. Nuestro objetivo es que esta zona de penumbra recupere la circulación adecuada, la cantidad de sangre, para que esta zona de tejido cerebral se recupere. Si nosotros hacemos las cosas no adecuadamente, esta zona de tejido cerebral de penumbra, conforme pasan las horas, va a seguir disminuyendo cada vez más la circulación, de manera que el infarto de este tamaño se va a ampliar hasta acá o hasta acá. Entonces, es muy importante que en los primeros momentos, luego del infarto cerebral, tratemos de recuperar esta zona de infarto. Porque si no, el infarto que es del tamaño 1, se va a convertir en tamaño 3, 5, no sé. Entonces, esta zona de penumbra es muy importante que la recuperemos, de manera que el infarto se quede en lo más pequeño posible. Bien. Ahí tenemos el flujo sanguíneo cerebral. Es normalmente 50 centímetros cúbicos de sangre por 100 gramos de tejido por minuto. Ese es el tejido normal, que estamos todos acostumbrados, ustedes en este momento, asistiendo a la clase, yo hablando, presentándole lo que estoy haciendo. Entonces, ese es el tejido normal. Se necesita una cantidad de sangre más o menos a ese nivel para poder hacer todos los trastornos, las funciones que realizamos normalmente nosotros. Va disminuyendo el tejido cerebral y más o menos hasta 20 centímetros cúbicos por 100 gramos de tejido por minuto, la función está más o menos preservada. Por 10 centímetros ya está muy disminuida la circulación, está muy disminuida la función cerebral, y si esto permanece durante varias horas, digamos 4 horas, 6 horas, es muy posible que se inicie una serie de cambios en el tejido cerebral que son irreversibles, que progresivamente nos van llevando a la muerte celular. Entonces es muy importante que en la zona de infarto cerebral, la que está alrededor, en la zona de penumbra, recuperemos la circulación, recuperemos la cantidad de sangre que está pasando por allí para que el tejido cerebral se recupere. Entonces, en la zona de penumbra isquémica, donde hay 10 a 20 centímetros cúbicos de sangre por 100 gramos de tejido por minuto, el tejido tiene poca actividad eléctrica, no funciona adecuadamente. ¿Es posible su recuperación? Sí. Si hacemos las cosas adecuadamente, tratamos de recuperar la circulación, sí es posible recuperar esto, pero siempre y cuando hagamos las cosas en el menor tiempo posible. Más o menos después de 6 horas o 6 horas de que está ocurriendo esto,
ocurren una serie de cambios irreversibles, donde se glutamato, el calcio entra mucho a la célula y la destruye, produciendo muerte neuronal. Bien, esas cositas en cuanto a la fisiopatología del infarto cerebral. ¿Y por qué es importante que tratemos de recuperar el tejido cerebral lo más temprano posible? Cuando más temprano lo recuperemos, mejor. Cuando más nos recuperemos, es posible que queden ciertas secuelas en el sujeto. Bien, ¿cuál es el cuadro clínico del paciente? Por supuesto, el diagnóstico es clínico siempre, sobre todo en nuestro medio. En nuestro medio donde tenemos muchas limitaciones para realizar los diferentes estudios diagnósticos en el paciente. Entonces, el diagnóstico es clínico, decíamos, signo neurológico focal de instalación aguda de origen isquémico. Entonces, yo ya tengo un paciente en el cual sospeché que tiene un infarto cerebral. Tiene un déficit focal de instalación aguda, lo examino y le encuentro que tiene una parálisis del lado izquierdo del cuerpo, por ejemplo, a predominio del miembro superior. Entonces, y me contó el paciente que es de instalación aguda, no hay duda, es un déficit focal de instalación aguda. Entonces, lo más probable es que sea un infarto cerebral. Entonces, ¿debo hacer algún estudio? Sí, señor. El estudio más importante es la tomografía cerebral. La tomografía cerebral, en este caso, sin contraste, que se hace lo más pronto le ocurre el infarto, le ocurran los síntomas al paciente. No olvidemos que la tomografía cerebral, las manifestaciones de la isquemia cerebral, las manifestaciones del infarto cerebral, los vamos a ver en el paciente recién al día siguiente, o sea, el segundo día. Sin embargo, el paciente, debemos hacerle la tomografía al paciente tan pronto nos enteremos, tan pronto lo examinemos y sospechemos que está haciendo un infarto cerebral. ¿Por qué? Porque es importante que identifiquemos, esto es un infarto, esto es una hemorragia, esto es un absceso cerebral, esto es un tumor cerebral, porque cuando más pronto iniciemos el tratamiento específico, mejor. Entonces, si es un infarto cerebral y le hago una tomografía, no voy a encontrar nada en las primeras 24 horas probablemente. A veces se encuentra, sí, sobre todo en aquellos infartos cerebrales grandes, aquellos que son de mal pronóstico, las manifestaciones de isquemia se ven tempranamente en la tomografía, dentro de las 24 horas. Habitualmente no se ven. Entonces, si yo tengo un déficit neurológico focal, de instalación aguda, que le hago una tomografía y la tomografía sale normal, es muy posible que sea un infarto. Cuando menos estoy asegurándome de que no es una hemorragia, de que no es un tumor, de que no es un absceso o un granuloma cerebral. ¿Listo? Bien. La gran mayoría de pacientes, en la gran mayoría, la tomografía es el estudio más importante y el que nos ayuda. ¿Por qué? Porque la gran mayoría son supratentoriales. Más o menos el 90% de los infartos cerebrales se diagnostican con la tomografía. Y más o menos en el 10% de los infartos cerebrales, que son infratentoriales, o sea, son localizados en el cerebelo o en el tronco cerebral, la tomografía no nos va a ayudar mucho. En ese caso, más nos ayuda la resonancia magnética cerebral. La resonancia magnética cerebral se realiza sobre todo en aquellos casos en los cuales hay mucho hueso, o sea, de la fosa posterior. Entonces, la resonancia magnética cerebral elimina el hueso y nos permite identificar mejor el tejido cerebral. Entonces, cuando sospecho que el paciente tiene un infarto cerebral de fosa posterior, debo hacer una resonancia magnética. Ahora, tengo un paciente que yo hice ya una imagen, o una tomografía, o una resonancia magnética. Identifico allí que hay una hemorragia. Entonces, ahí en ese caso sería conveniente hacer una angioresonancia o en todo caso una angiografía de 4 vasos. En ese caso, pensando en que hay una hemorragia para identificar cuál es la causa. Por ejemplo, hay una hemorragia que puede ser producida por la ruptura de un aneurisma
o la ruptura de una malformación vascular. En este caso hay que identificar qué vaso es, cuáles son los vasos que nutren a la malformación vascular o en qué vaso está ubicada la resonancia magnética. Allí nos ayuda sobre todo la angiografía digital. Ese estudio lo pide el cirujano, el neurocirujano, siempre porque le va a permitir abordar adecuadamente la conducta quirúrgica que él va a realizar. Bien, aquí tenemos un ejemplo de una tomografía cerebral ocurrida en un paciente que presentó en forma aguda, más o menos en 24, en 1 2 horas, un cuadro de instalación aguda caracterizado por disminución de fuerza en miembro superior y cara del lado derecho, y a los pocos minutos dificultad para expresarse. Tenía una hemiplegia derecha, predominio braquial y la cara, y afasia no fluente, afasia motora. El primer día cuando llegó el paciente, más o menos llegó a las 6, 8 horas de producido el infarto, no vemos una zona de infarto, algo aquí pero no se expresa adecuadamente, y sí vemos aquí que parece un toro, parece el cacho de un toro aquí, que es la arteria que está calcificada, la arteria cerebral media. Al día siguiente se hizo el infarto, la tomografía, y se apreció esta zona característica triangular, hipodensa, que es sugerente de infarto de la arteria cerebral media, en este caso del lado izquierdo. Característico, la zona triangular de infarto de la arteria cerebral media, que se vio recién al día siguiente. El primer día no se apreció bien. Acá tenemos un infarto muy pequeñito que nos ayuda mucho aquí en esta localización, pequeño que no vale la pena hacer acá. Pero lo que es característico del cerebral es, en este caso, de la arteria silviana, ¿no? Bien, acá sí. Acá tenemos, esta es una paciente conocida de nosotros en el hospital, una señora que tenía fibrilación auricular, que había presentado un infarto cerebral hacía tiempo, digamos hacía 7 años, 8 años, antes de esta imagen. Hizo una isquemia muy pequeña, localizada en la región subcortical del hemisferio cerebral del lado derecho. Esa señora vivía cerca del hospital 2 de Mayo, la atendimos y le fue muy bien. La hemos controlado como 3, 4 años. Después de eso, los familiares se cambiaron y se fueron a vivir por allá por Los Olivos. Entonces, en esa oportunidad ya les era difícil ir al hospital 2 de Mayo y se siguió controlando en el hospital Loaiza. Ella tenía una fibrilación auricular y se controlaba en cardiología. La anticoagularon, le daban anticoagulación plena y posteriormente la dejaron, me parece, con warfarina. Lo cierto es que estando en esas condiciones, la paciente un día hace un déficit focal en el lado izquierdo del cuerpo que comprometía el miembro superior, sobre todo. El familiar fue al hospital de nosotros, al hospital 2 de Mayo, y decirnos que la paciente estaba en la emergencia del hospital Loaiza con esta lesión, pero no estaba esta zona blanca de sangrado, solamente tenía una zona isquémica, nos había dicho. Entonces él insistía en traer a la paciente del hospital Loaiza al hospital 2 de Mayo. Nosotros le dijimos que no había necesidad, que se siga tratando en el Loaiza, pero de todas maneras él vino, y cuando vino al hospital de nosotros estaba muy severamente comprometida, contra moderado de conciencia, casi estuporosa, casi yendo para coma, y le pedimos una tomografía, y mire lo que pasó, había un infarto grande, todo el territorio de la Silviana, pero además había sangrado, había producido un infarto hemorrágico, probablemente esto era embólico. Esta paciente había sangrado al ventrículo, miren ustedes, y tenía una gran desviación de la línea media hacia la derecha. Esta paciente falleció al día siguiente en la emergencia. Un gran infarto hemorrágico. Ahí tenemos en una resonancia magnética cerebral. En la resonancia magnética cerebral tenemos la fase 1 y el estadio 1 y el estadio 2. En el estadio 1, esta imagen que vemos acá,
el líquido cefalorraquídeo, el ventrículo se ve oscuro y el parénquima cerebral se ve de este modo. Y en la fase 2 tenemos el líquido ya no se ve oscuro, se ve blanco. Y el tejido cerebral se ve un poquito oscurito. Bien, en esta zona, en la fase 2, el infarto cerebral se ve un poquito oscuro. Apenas se ve aquí. Pero acá en la fase 2 se ve blanco. Miren ustedes, todo esto es un infarto que corresponde a todo el territorio de la arteria cerebral media del lado derecho. ¿Cómo manejamos el infarto cerebral? Tenemos, acá le he puesto sistemática asistencial, diagnóstica, medidas generales de tratamiento, prevención y tratamiento de las complicaciones no neurológicas. Bien, vamos a ver cada una de ellas. Sistemática asistencial, entonces, como dice ahí. Entonces, acá, el paciente generalmente nos llega a la emergencia. Atención al paciente urgente y en lo posible mediante protocolos, protocolizado. ¿Ya? Es preferible establecer protocolos de atención en el paciente, de manera que conforme pase el tiempo, atiendo a un paciente de este modo, atiendo a otro paciente de este modo, de este modo y de este modo. De manera que pase el tiempo y puedo decir, esta forma de atención al paciente está yendo bien, o esta forma de atención al paciente no está yendo bien. Punto 1. Y la otra cosa, debemos hacer nuestros protocolos de atención, de manera que eso los tenemos como guía, como norma, y me sirve a mí. Aparte que para tener una experiencia en lo que hago, también me sirve como una manera de protección, porque de repente la familia dice que hice mal yo, y me denuncian porque está muy de moda eso. Si yo hice las cosas como dice la norma, y al paciente le fue mal, pues no tengo mayor culpabilidad yo, pero si yo hice las cosas como se me ocurre y no siguiendo el protocolo, lógicamente estoy negligente allí y es muy posible que tenga culpa yo allí. Entonces es muy necesario atender al paciente en forma urgente y protocolizada, como dice acá. Hay que atenderlo en hospitales con medios técnicos y personal necesarios. Actualmente todos los hospitales en Lima, casi todos, tienen cuando menos un equipo de tomografía. Y algunos, los grandes, bueno, todos tienen equipos de resonancia magnética cerebral que funcionan, por favor, las 24 horas del día, no funcionan con horario de oficina. El laboratorio que funcione las 24 horas del día. Y un laboratorio para que me haga, pues, gases arteriales en la noche, para que me haga pruebas de función renal, de función hepática en la noche, para que me haga electrolitos en la noche, no solamente para que me haga un hemograma. El laboratorio es muy importante en un paciente con estas características, igual que la tomografía que funciona a las 24 horas, porque hay que decidir cosas en el momento que el paciente llega, que puede ser a las 8 de la mañana, puede ser a las 4 de la tarde, o puede ser a las 2, 3, 4 de la mañana. Depende a la hora que llegue el paciente. Porque el paciente con infarto cerebral no funciona con horario de oficina. Él funciona y le ocurre el infarto a cualquier hora. Y en ese momento tenemos que tener las condiciones necesarias para resolver lo que tiene el paciente. Se recomienda que haya un médico neurólogo a las 24 horas del día. Bueno, esto no es tan necesario. Lo que se necesita es que haya un buen emergenciólogo, ¿no? Antes hacía la guardia la gente de medicina interna y las diferentes especialidades. Actualmente emergencia es una especialidad y que ha cobrado mucha fuerza y están en todos los hospitales y está bien. Ellos hacen el manejo de los pacientes y bueno, y si tienes un paciente que vas a trombolizar, ahí sí tienes que llamar al neurólogo para que haga cosas que él hace él solamente, ¿no? Ideal tener al paciente en una unidad de ictus. Bien difícil tener unidades de ictus en nuestro medio, muy difícil. O cuando menos un equipo de ictus. En nuestro medio, muy pocas entidades tienen unidades de ictus, más que unidades, equipos de ictus. Pero la mayoría de los hospitales nuestros
se han organizado de tal manera que le dan un tratamiento adecuado al paciente con DCB. Hay un equipo formado por el emergenciólogo, por el internista, por el neurólogo, por el anestesiólogo, y algunos de ellos trabajan bien haciendo trombolisis a cualquier hora de la noche, o cualquier hora del día o de la noche, perdón. Bien, el diagnóstico entonces, las pruebas diagnósticas, entonces sistemática asistencial, sistemática diagnóstica, entonces, el diagnóstico, la evaluación general del paciente, como decíamos el otro día, con los signos vitales primero que todo, porque primero es la sobrevida del paciente, mantener al paciente con las funciones vitales lo más adecuadas posibles, para evitar que el daño que llegue al paciente se haga mayor, o evitar un nuevo daño en el paciente. Estudios generales a realizar en urgencia y estudios específicos. Ahí está la evaluación general. La historia clínica es importantísima, como decíamos antes, nos sirve fundamentalmente la anamnesis para hacer mi diagnóstico de causa de enfermedad. Entonces, es muy posible, si es un infarto cerebral, que me contaran que el paciente ha tenido un cuadro de instalación aguda. Lo examino y le encuentro un déficit focal. Y si es muy rápido, lo más probable es que sea de tipo vascular, LIS. Entonces, hago mi examen físico, mis signos vitales, lo más importante, al comienzo, por supuesto, se hace eso, y la evaluación neurológica me va a decir, este paciente probablemente tiene un infarto cerebral. Bien, un infarto cerebral que está ubicado en la arteria silviana del lado derecho, del lado izquierdo, en fin. Hace un tiempo, hace unos años, unos cuantos años, diríamos unos 15 años, nosotros evaluábamos al paciente y cada quien evaluaba al paciente de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a como uno creía conveniente, y registraba al paciente como él creía que lo hacía, y él creía que lo hacía bien. De ese modo registraban un paciente en el hospital Rebagliati, registraban un paciente en el hospital María Auxiliadora, registraban un paciente en el hospital Cayetano Heredia, diferentes modos de registro. Era imposible comparar esos tres pacientes evaluados en sitios diferentes porque cada quien lo evaluaba del modo conveniente, como él creía conveniente. Incluso un mismo paciente evaluado en el mismo, un paciente evaluado en el mismo hospital por médicos diferentes, cada quien lo evaluaba a su modo. Para precisamente evitar esas cosas, y sobre todo la gente que se dedica a investigación, ideó estas escalas, la escala de NIS, NIHSS, la escala de ranking, el índice de Bartel y la evolución de Glasgow, no la escala de coma de Glasgow, evolución de Glasgow. Estas escalas se hicieron más o menos hace como 15 años. La escala de NIS se hizo en la Universidad de California, en San Diego, igual que ranking. Índice de Bartel y evolución de Glasgow se hicieron en Inglaterra, en la Universidad de Glasgow. Estas escalas, NIS, por ejemplo, en la escala de NIS se evalúa desde 0 punto hasta 20, más o menos, ya no recuerdo bien, se evalúa y ahí se ingresa el examen neurológico. Por ejemplo, si el paciente tiene una parálisis de tal característica, le da un puntaje. Si tiene un déficit visual de una característica determinada, tanto puntaje. Si tiene un déficit visual, tanto puntaje. Entonces, en la escala de NIS se ingresa el examen neurológico y de manera que cuando presentamos al paciente decimos, este paciente tiene 35 años con un infarto tal, con una escala de NIS de 8, con una escala de NIS de 15 o una escala de NIS de 2. Entonces ya nos dimos cuenta que cuando me dicen de 2, qué bueno, está bien ese paciente. 8, una lesión intermedia. 15, está muy mal ese paciente. Entonces, rápidamente nos damos cuenta cuando nos dicen cuánto tiene el paciente en la escala, cuál es su estado de salud en ese rato, cuál es su estado neurológico. Y cuando me describen el NIS me doy cuenta cómo está la característica del examen clínico del paciente. Y eso sí lo puedo comparar, porque el paciente, el médico del hospital Rebagliati, el del hospital María Auxiliadora
y en el Hospital Cayetano Heredia, si siguen la norma que hay que hacer con la escala de NIS, cada quien va a hacer un puntaje más o menos equiparable entre los pacientes que pueden evolucionar, que están evaluando, perdón. De este modo, podemos comparar pacientes que se evalúan en el Perú con pacientes que se evalúan en el Ecuador, que se evalúan en Estados Unidos, que se evalúan en Europa. Entonces, esta escala vino a suplir eso, de que no podíamos comparar. Esa escala es usada en el mundo por los investigadores del infarto cerebral o del desorden vascular cerebral. Para poder aplicar esta escala, los investigadores siguen un curso, que es muy rápido, un curso, y luego dan un examen de suficiencia sobre esto. Entonces, para poder hacer investigación en desorden vascular cerebral, necesariamente hay que probar esta escala para poder aplicarla y los pacientes los vas a evaluar siguiendo estos términos de esta escala, de modo que ya puede registrarlos en los diferentes esquemas de evaluación que hay en el mundo. Igualmente la escala de Rankin, de Bartel, la evolución de Glasgow, todas esas cosas son importantes para poder evaluar a los pacientes. Bien, estudios generales. El primer estudio del paciente y el más importante es la tomografía cerebral sin contraste. La tomografía nos va a permitir inmediatamente que llegue el paciente poder precisar si tiene lesión cerebral y dónde está. Un electrocardiograma es importante de todo paciente con un infarto cerebral. Debe hacerse un electrocardiograma. Hay que ver cómo está la función cardíaca. ¿Está fibrilando este paciente? ¿Tiene una arritmia este paciente? La radiografía de tórax nos ayuda. Estudios hematológicos, hemograma, plaquetas, pruebas de coagulación, indispensable en un paciente que tiene un infarto cerebral. Igualmente la glicemia, electrolitos, las pruebas de función renal, de función hepática. O sea, las pruebas mínimas de laboratorio son muy importantes que se realicen en todo paciente con un infarto cerebral. ¿Y algunos estudios específicos? Sí. Por ejemplo, si tengo un paciente que sospecho que tiene una lesión en la fosa posterior, debo hacer una resonancia magnética cerebral. Si tengo un paciente que clínicamente tiene un infarto cerebral, le hice una tomografía al segundo o tercer día y sale normal, debo hacer una resonancia magnética que me permite un poquito de mejor rango de evaluación. Si tengo un paciente que sospecho que tiene un infarto cerebral, le hicimos una tomografía y hay una zona de infarto, pero sospecho que puede haber un trombo en una arteria del cuello o arteria cerebral, entonces debo hacer un Doppler. Carotidio y transcraneal. Carotidio para ver el cuello y transcraneal para ver las arterias, sobre todo del polígono de Willis. El estudio cardiológico, un ecocardiograma es importante, Holter, para ver si cómo está la presión arterial del paciente. Dependiendo de lo que tenga, se puede hacer un estudio inmunológico, serológico, en fin. Bien, medidas generales de tratamiento. Monitorear la saturación de oxígeno, la pulsioximetría, que está tan de moda actualmente, que esto se usaba hace mucho tiempo, pero no hubo algo tan malo como lo del coronavirus, que afecta severamente la función ventilatoria, la función respiratoria, que ahora todo el mundo maneja esto. Pues no. Si no tenemos una saturación de oxígeno adecuada, se recomienda colocarle oxígeno al paciente a 3 litros por minuto, con cánula nada más, dependiendo de dónde estemos. No siempre estamos en las ciudades, a veces estamos en un pueblo muy, muy lejano, en un centro de salud que tiene las mínimas cosas para el paciente. Si el paciente necesita intubación, hay que intubarlo. Si tiene un lago de 8 o 9, hay que intubarlo de una vez, antes que se nos complique más. Monitoreo de presión arterial, manejo prudente de la presión arterial. Por favor, ¿a quién le ocurre el infarto cerebral? ¿A personas mayores o a jóvenes como ustedes? Lógicamente a personas mayores. Los jóvenes como ustedes, su presión está normal, casi todos, o todos diríamos. Las personas mayores, muchos de nosotros tenemos presión alta y no sabemos que tenemos presión alta. Y buen grupo de los que sabemos que tenemos presión alta,
que nos indican medicamento, cuando menos la mitad no tomamos adecuadamente el medicamento. Lo tomamos solamente cuando sentimos molestias. Y como todos sabemos, la presión alta, la hipertensión arterial no produce mayores molestias. Entonces, la gente para trabajar, para hablar, para hacer todas sus actividades, está acostumbrado a tener valores de presión alta de 160-90, 170-90, 150-80, 150-90. Ese es su basal. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros lo llevamos a 120-80, el paciente ya tiene ciertas molestias, porque tiene cierto grado de isquemia cerebral. ¿Por qué? Porque su basal es 180-90, 160-90. Necesita valores más altos de presión para que pueda realizar sus actividades adecuadas. Entonces, esa es la realidad, lamentablemente, del paciente con hipertensión arterial. ¿Qué pasa cuando llega el paciente a la emergencia? Llega el paciente a la emergencia con 180-100 de presión. Entonces, ¿qué hacemos? Inmediatamente llevamos la presión a 120-80. Sobre todo si llevamos al cardiólogo, él va a decir, no señor, la presión 120-80. Ese es mi trabajo, llevarla a ese valor. ¿Qué va a pasar si ocurre eso? La isquemia cerebral se va a acentuar. ¿Por qué? Porque el basal del paciente no era ese. El basal del paciente era 160-90. Así que recomendamos nosotros que dejar la presión arterial así como llega. Si llega con 180-90, 190, déjala ahí. Si llega a 200-100, déjala ahí. Si sube un poquito más, bueno, bájala, pero un poquito, no mucho. Si la bajas mucho, se acentúa el infarto cerebral. Lo que decía al comienzo de esta reunión, decía, la zona de penumbra es importante. Lo que yo haga al comienzo va a repercutir en que la zona de penumbra sea lo más pequeña posible o se amplíe. Entonces, la presión arterial, mantenerla, por favor, dentro del valor que llegue el paciente. Y si está muy alta, ahí sí bajarla un poco. Si está en 180-90, 290, dejémosla ahí. ¿Ya? Bien, monitoreo de la temperatura. Se recomienda bajar la temperatura lo más rápido posible mediante medios físicos o de repente antipiréticos. Hay estudios clínicos realizados, ensayos clínicos, realizados en pacientes con infarto cerebral. De un lado, pacientes con infarto cerebral que tenían fiebre y pacientes con infarto cerebral sin fiebre. El manejo igualito para cualquiera de los dos. Lo único que variaba era la temperatura alta en uno y en el otro normal. Los pacientes con temperatura alta, con fiebre, evolucionaron mal. Los que tenían temperatura normal iban mejor. ¿Ya? Tratamiento de la hiper o hipoglicemia. Se recomienda mantener los valores de glucosa lo más normales posible, lo más cerca a lo normal. El paciente cuando llega a la emergencia, por favor, ¿le colocamos una vía? Sí, está bien. Colócale una vía. Pero en esa vía pásale solución salina o pásale cloruro de sodio. No le pases dextrosa sola. Y menos, pásale 2-3 litros. No. Un paciente, calcúlale la cantidad de líquido que necesita y pásale solución salina o cloruro al 9/1000 en la menor cantidad posible. Pásale pues a un goteo de 14, a un basal, 14-20 gotas por minuto. La idea es que cuando ocurre un infarto cerebral, hay hinchazón, hay edema cerebral. Si le ponemos agüita sola, dextrosa, el paciente va a aumentar el edema cerebral. Y si aumenta el edema cerebral, la zona de penumbra se va a ampliar. Entonces, no darle mucho líquido al paciente. Y si le vamos a dar líquido, le damos solución salina en la menor cantidad posible. ¿De acuerdo? Igual que no bajarle la presión demasiado, si es que está muy alta. Cuando más pronto el paciente degluta, cuando más pronto el paciente lo alimentemos, mejor. ¿A quién le cura el infarto? Nuevamente vuelvo a lo mismo. A personas mayores de 60 años, no a chicos de 20 años, de 25. No, a personas que dicen, Dios mío, ¿y ahora que me pasó esto? ¿Quién le va a pagar la universidad a mis hijitos? ¿Quién va a pagar esto en la casa? Entonces crea una gran tensión cuando ocurre esto. Entonces hay mucha preocupación. Miren ustedes, la preocupación del infarto cerebral, ¿cómo voy a quedar, Dios mío? Y encima, ¿quién va a pagar las cosas? Esto,
Entonces te produce una gran ansiedad, eso aumenta la producción de ácido por el estómago y te puede producir una úlcera de estrés. Entonces eso hay que evitarlo instalando, si a eso no le damos alimento al paciente, aumentamos este problema de la úlcera de estrés. Entonces hay que instalar la alimentación del paciente lo más temprano posible, ¿no? Si se puede a través de una sonda nasogástrica o de repente si el paciente lo tolera, una nutrición enteral, depende de lo que tenga el paciente. La movilización de miembros y la rehabilitación lo más temprano posible. Lo más temprano posible. Sobre todo la rehabilitación psicológica, que nadie se acuerda de eso del paciente. Nadie se acuerda de que el paciente tiene un cerebro que razona, que piensa, que él va a decir, y ahora que tengo este problema, ¿cómo me voy a reintegrar a mis actividades laborales? ¿Cómo me voy a reintegrar a mis actividades habituales? Muchas de ellas ya no van a ser posibles porque se lesionó el cerebro. Entonces tenemos que preparar al paciente para que pueda tolerar todo eso, pero eso no lo hacemos generalmente. Entonces esas cosas repercuten en el paciente. Repitiendo algunas cosas, dice comprobar el ABC. Voy a leer esto. Vía aérea permeable y adecuada ventilación con previsión de soporte ventilatorio en pacientes con bajo nivel de conciencia. Glasgow de 8 o menos, hay que intubar al paciente. Colocar una vía endovenosa en el brazo no parético y administrar el cloruro de sodio al 9 por mil, lo que decíamos. Máximo 2000 mililitros. Y acá está con amarillo. No usar soluciones hipotónicas como dextrosa, porque si le damos eso, aumentamos el edema cerebral. Y si aumentamos el edema cerebral, aumenta la zona de penumbra, no se va a recuperar. Entonces el infarto cerebral aumenta. ¿Ya? Bien. Entonces ahora el tratamiento de las complicaciones neurológicas. Si el paciente tiene edema cerebral, hipertensión endocraniana e hidrocefalia. ¿Y cuánto tiene edema cerebral? Cuando tiene un infarto grande, una masa que ocupa espacio y sobre ella mucha hinchazón. Entonces, hipertensión endocraniana. O tenemos un paciente que independientemente del infarto ha hecho hidrocefalia, por algún motivo. Entonces, mientras no tratemos la hidrocefalia, el paciente no va a mejorar. Mientras no tratemos la hipertensión endocraniana, el paciente no va a mejorar. ¿Ya? Entonces, la menor cantidad posible de líquido que decíamos hace un rato. Y cuando usemos líquido, utilicemos líquido con una tonicidad un poquito mayor, como cloruro, por ejemplo. Ya lo que decíamos hace un rato, corregir la hipoxia, la hipercarbia, la hipertermia. Se recomienda la cama levantada más o menos elevadita, unos 30 a 45 grados, simplemente por gravedad. Al levantar la cama, elevamos la cabeza y por gravedad puede disminuir la hipertensión endocraniana. Evitar el uso de hipotensores, por favor. El famoso nimodipino. Hace años, como 20 años, cuando apareció el nimodipino, nos lo presentaron como lo mejor que podía ocurrirle a la gente. Lo mejor que era el control del trastorno vascular cerebral. Pasan las semanas, pasan los meses y nos dimos cuenta que era una mentira, que el famoso nimodipino no servía para nada, que para lo único que servía el nimodipino era para la primera publicación que hubo. La primera publicación que hubo dijo, el nimodipino se usa para mejorar el vasoespasmo producido por la hemorragia subaracnoidea. Así decía. Y el tiempo nos mostró que efectivamente esa era su función. De ahí no funciona para mejorar la isquemia cerebral. Al contrario, me trae problemas. El nimodipino puede que mejore la función la circulación cerebral. Puede que la mejore un poco en la zona del tejido cerebral normal. Pero yo necesito que me mejore la zona de tejido cerebral comprometido, no la de tejido cerebral normal. Al contrario, me va a robar sangre porque se la va a llevar a otro lado del cerebro, donde no se necesita tanto. Entonces, no usar hipotensores.
Hasta ahora se sigue usando el nimodipino, Dios mío. Ahora ya bajó, pero todavía se sigue usando. Antes, increíble cómo se usaba. Por ejemplo, el nimodipino. Osmoterapia. Si el paciente tiene edema cerebral, recomendamos manitol al 20%, como dice acá, 0,25-0,5 gramos por kilo cada 4, dividido, perdón, en dosis cada 4 horas. ¿Cómo hacemos? Le dejamos al paciente 0,25-0,5 endovenoso en bolo, en ese momento. A ver, 0,25 a un hombre que pesa 70 kilos, ¿cuánto sería? 80 kilos para que sea más fácil, ¿no? Entonces sería el frasquito de diureside de manitol trae 1 litro. Al 20% son 200 gramos. 200 gramos. En un hombre que pesa 80 kilos le vamos a dar 0,25, entonces le vamos a dar 50, 100 gramos. 100 gramos. Entonces 80 gramos, perdón, 80. Le colocamos la mitad, 400 centímetros cúbicos en bolo. Y el resto le calculamos a 0,5 por kilo para dárselo en 24 horas, dividido en dosis cada 4 horas. Dividimos digamos, vamos a darle 160 gramos. Ya ahí dividimos la cantidad entre el litro, tendríamos que dar 800 centímetros cúbicos más o menos. Le damos esa cantidad en bolo cada 4 horas, porque el efecto del nimodipino dura 4 horas. Entonces, eso lo damos 3 días, 4 días, hasta que se va corrigiendo la causa de la hipertensión endocraniana. Si el paciente tiene hidrocefalia, de nada me debe colocar manitol, levantar la cabeza, ni por acá. Aquí no queda otra alternativa. La solución es drenaje ventricular. Se coloca una válvula de derivación, una valvulita se coloca dentro del ventrículo, ¿ya? Del ventrículo, y con un catéter esto se dirige hacia el corazón o hacia el abdomen. Entonces, la cantidad de líquido cefalorraquídeo aumentado la sacamos de ahí y la derivamos. Derivación ventrículo atrial o ventrículo peritoneal. De ese modo, disminuimos la cantidad de líquido cefalorraquídeo en el tejido cerebral y el paciente tiene alivio considerable. A veces hay lesión cerebelosa que son malas. Cuando hay un infarto cerebeloso se produce mucha hinchazón, se va a hinchar esta zona y va a empujar la amígdala cerebelosa hacia adelante. Y si empuja la amígdala cerebelosa hacia adelante, la amígdala puede comprimir el bulbo. Y al comprimir el bulbo puede producir una isquemia en la parte del bulbo que tiene que ver con el control cardiorrespiratorio. Infarta esa zona del bulbo y el paciente nos hace un paro respiratorio, un paro cardíaco, y el paciente se nos puede morir. Si el paciente tiene convulsiones, puede tratar las convulsiones como ya hemos visto nosotros, en su momento. Bien, esas son las complicaciones neurológicas. Ahora, las complicaciones no neurológicas, sí, hay varias. ¿Se acuerdan que hace un rato les dije, el cardiólogo no lo necesito ahora porque me va a decir que la presión que la tiene el paciente 180-100, la lleve a 120-80 y me va a aumentar el infarto cerebral? Pues ahora necesito el cardiólogo, ahora sí, porque voy a tener complicaciones con el paciente que son frecuentes cuando hay infarto cerebral. Por ejemplo, puede haber isquemia miocárdica, puede haber arritmias cardíacas. Ahí necesitamos que una persona con mucha experiencia y que sepa esto nos ayude a manejar el paciente. Necesitamos una evaluación por el cardiólogo para que monitoree al paciente y sobre todo el EKG lo monitoree y le dé tratamiento específico dependiendo lo que tenga el paciente, ya sea un determinado tipo de arritmia, isquemia miocárdica, en fin. ¿Puede haber complicaciones, infecciones? Claro que sí. Buscar el foco de infección, iniciar tratamiento empírico. Si el paciente está haciendo fiebre, sospecho que tiene una infección urinaria, por ejemplo, le doy tratamiento empírico para lo que yo creo que puede ser la causa en este paciente del problema urinario. ¿Ya? Y una vez que le saco la muestra de orina necesaria para evaluarla, para hacer cultivo, lo que sea, una vez que le saco la muestra, empiezo con mi tratamiento empírico. Y luego al día siguiente o 2 días después
Ya con el resultado de los estudios y dependiendo de la evolución clínica del paciente, corrijo el tratamiento. Porque si le doy tratamiento y el paciente evoluciona bien, salga lo que salga en el resultado del cultivo, yo le sigo con el tratamiento si es que evoluciona bien. Pero si el paciente no evoluciona bien, lógicamente debo cambiar el tratamiento. Trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, pues se previene con aspirina o heparina de bajo peso molecular. Se hicieron estudios entre la aspirina y la heparina y para tratar esto de la trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, y la respuesta fue que se obtuvo más o menos la misma resultado, tanto con aspirina o heparina. Entonces se recomienda utilizar aspirina, porque hay diferentes, porque es diferente utilizar uno u otro contra las complicaciones. La aspirina te puede producir un sangrado digestivo, es verdad, pero no mucho. Pero la heparina te puede producir un sangrado cerebral o en otro lado, con mucha mayor frecuencia que el sangradito que puede producir la aspirina. ¿Ya? Eh, Últimamente aparecieron, en los últimos años han aparecido los anticoagulantes vía oral, que van bastante bien, pero Dios mío, el costo es muy grande. Los cardiólogos usan, ellos tienen bastante experiencia ya con este tipo de medicamentos. Nosotros los neurólogos no usamos mucho este tipo de medicamentos, como por ejemplo Xarelto, que desgraciadamente son muy caros, son muy costosos, pero nos sirven para eso también. Bien, luego viene ya el tratamiento específico del infarto cerebral, que nos va dirigido a mejorar o restablecer el flujo sanguíneo cerebral. Mejorar el flujo, ya sea los antitrombóticos o los trombolíticos, ya veremos que son uno que son otro. Los neuroprotectores y una cosa que usamos nosotros un tiempo, la radiación láser de baja energía. Bien, los antitrombóticos. El modelo de esto es la aspirina o el ácido acetil salicílico. Se recomienda su uso temprano, dentro de las primeras 48 horas de producido el infarto. Cuanto más temprano, mejor. Si es las heparinas no fraccionadas de bajo peso molecular o los heparinoides no ofrecen mayores riesgos que los antiagregantes plaquetarios, pero sí tienen mayor riesgo ellos de su uso. Entonces se recomienda mejor la aspirina. Cuando tenemos un infarto cerebral agudo de origen cardioembólico, ahí puede estar recomendada las heparinas. Por favor, subrayado esto. Si se va a realizar trombolisis, ya veremos qué es, está contraindicado el uso de cualquier antitrombótico, o aspirina, o clopidogrel, o heparina. Ningún antitrombótico debe usarse si pensamos hacer trombolisis. ¿Y qué es trombolisis? A ver, vamos a ver. Dentro de los antitrombóticos tenemos los antiagregantes plaquetarios y los antitrombóticos, ¿a dónde van? Dirigidos fundamentalmente cuando el paciente tiene accidente isquémico transitorio. La gran mayoría de pacientes rara vez hacen un infarto de repente. Generalmente ellos previamente hacen TIAs, un déficit focal de instalación aguda que dura pues pocos minutos, que puede ser un trastorno visual, puede ser adormecimiento del labio, puede ser un trastorno sensitivo, puede ser una fase transitoria, diferentes motivos, signos, síntomas pueden haber, que dura pocos minutos generalmente, rara vez más de 15 minutos. Entonces, en ese momento, cuando el paciente presenta TIAs, ahí se recomiendan los antitrombóticos para evitar para evitar que haga el infarto cerebral. Cuando el paciente está haciendo un TIA, me está tocando la puerta y me está diciendo, señor, le voy a producir un infarto cerebral. Si usted no hace lo que hay que hacer, yo voy a convertirme en infarto cerebral. Ya no solamente TIA. ¿Ya? Entonces, el antitrombótico está dirigido acá a tratar a los pacientes con TIAs para
reducir el riesgo de infarto cerebral mediante el control de los factores de riesgo cardiovascular, sobre todo. Uso de fármacos antitrombóticos y la arterectomía carótica. Entonces, los antiagregantes plaquetarios son los más usados. Aspirina es el modelo, pero hay otros más. Ticlopidina, clopidogrel, en fin. El ácido acetil salicílico actúa mediante la acetilación irreversible de la ciclooxigenasa. Bueno, su uso ha quedado demostrado muchas veces que tiene un gran efecto como antiagregante plaquetario. El problema es la dosis que se usa. Las dosis son muy variables. Se usó con un buen tiempo 500 miligramos. Luego de 500 miligramos se usó 325 y se estableció como una guía 325 miligramos de ácido acetil salicílico. Después de una serie de pruebas, se quedó que la dosis era 100 miligramos diarios. En nuestro medio usamos 100 miligramos. Los estadounidenses utilizan 80 miligramos en esa zona. Nosotros usamos 100 y a veces se usa 80 miligramos, bueno, y con buena respuesta. Los japoneses utilizan más. Ellos utilizan 500 miligramos 2 veces al día. Es una dosis bárbara, pero ellos dan buena respuesta con eso. ¿Ya? El efecto terapéutico del ácido acetil salicílico se da tanto en varones como en mujeres. Yo me acuerdo hace 35 años, cuando era residente, aparecieron unas publicaciones que decían que la aspirina o que el ácido acetil salicílico funcionaba bien en varones, pero en mujeres no. Pasó el tiempo y se estudió eso y se demostró que no hay diferencia. Funciona tanto en varones como en mujeres. El riesgo de la aspirina es que puede producir sangrado digestivo. Incluso a veces puede producir sangrado a nivel del sistema nervioso, que no es muy frecuente. La ticlopidina es un antiagregante plaquetario que inhibe de manera irreversible el acoplamiento del fibrinógeno a las plaquetas y de ese modo es que tiene su efecto. La ticlopidina apareció hace casi 30 años y al comienzo se usó aceptablemente. Posteriormente yo no sé por qué motivo no se usa. Actualmente tenemos con el nombre de Ticlic de 250 miligramos y se recomienda 250 miligramos 2 veces al día. Es mucho más caro que la aspirina, pero yo no creo que ese sea el motivo por el cual no se usa. Porque tampoco muy caro no es. Sin embargo, cuando se hizo estudios, mostró un beneficio superior al ácido acetil salicílico en la prevención del DCB en pacientes con TIA y DCB leves. Sin embargo, yo tengo la impresión que se perdió el interés en la ticlopidina y actualmente casi no se recomienda. El dipiridamol tiene un efecto antiagregante plaquetario mucho menor que el ácido acetil salicílico y que la ticlopidina. Digamos, su efecto antiagregante plaquetario no es mucho. Sin embargo, se hizo estudios donde se comparó la aspirina sola, ácido acetil salicílico, y del otro lado, ácido acetil salicílico más ticlopidina. O sea, una asociación. Y la sorpresa fue que la asociación de ácido acetil salicílico más ticlopidina daba una gran protección comparada con la aspirina. No sé qué pasó, pero tampoco se continuó con eso. Hubo publicaciones, al comienzo medicamentos para usarlo, pero de ahí desapareció. Actualmente no se usa el dipiridamol ni esa asociación. Y el clopidogrel sí, esto es relativamente nuevo, bastante bueno como antiagregante plaquetario, más o menos igual que la aspirina, está un poquito mejor, pero tiene menos efectos secundarios. Y la irritación gástrica que produce la aspirina, el clopidogrel tiene mucho menos. Como antiagregante plaquetario, bastante bueno, bastante bueno. Se recomienda la dosis de 75 miligramos diario. ¿Ya? Se han hecho estudios, clopidogrel 75 y aspirina 325, y el clopidogrel estaba un poquito mejor que la aspirina como antiagregante plaquetario. Tenemos un resumen de los antiagregantes plaquetarios.
Incluso estos son los nuevos antiagregantes plaquetarios que algunos todavía están en uso, están en proceso de ensayo clínico. Incluso no tienen ni un nombre definido, tienen siglas, como se le da a los fármacos cuando están en proceso de ensayo clínico, se les da siglas. ¿Ya? Ellos no sabemos exactamente cuál ha sido el resultado de estos estudios, pero están todavía en proceso de ensayo clínico. Y luego tenemos los trombolíticos. Hubo muchos trombolíticos que ingresaron a ensayo clínico, varios. Pero de todos ellos, el único que aprobó el examen, el único que mostró que realmente funcionaba, es el TPA, el activador del plasminógeno tisular. ¿Ya? Esta sustancia, ¿qué función tiene? El antiagregante plaquetario, ¿qué función tiene? Impedir que las plaquetas se adhieran de modo que la circulación. Pero el trombolítico el TPA, lo que hace es ingresa y destruye el coágulo que se formó. Y entonces este es para el momento agudo, cuando ocurrió. Necesita colocarse en un determinado tiempo para poder disolver el coágulo. Porque si lo colocamos fuera de ese periodo de tiempo, ya no actúa. Más bien tiene efectos secundarios y puede producir sangrado. La dosis del TPA es 0,9 miligramos por kilo. La dosis máxima diaria son 90 miligramos. 90 miligramos. Para colocar la terapia trombolítica, el sujeto se recomienda que esté en una unidad de ictus o en un equipo de ictus. En nuestro medio casi no se puede hacer eso porque no tenemos eso. Lo hacemos de la manera como más adecuada posible que para nosotros, ¿no? Donde interviene pues el emergenciólogo, el anestesiólogo, el neurólogo, el de cuidado intensivo, porque está muy cercano, y el neurólogo pues el que tiene que evaluar al paciente continuamente, porque tiene que hacer varias cosas acá. Entonces, de dosis inicial 0,9 miligramos por kilo, dosis máxima 90 miligramos. Al inicio se da el 10% de la dosis que se da en bolo en un minuto y el resto en infusión continua en una hora. Por ejemplo, si le vamos a dar 90 miligramos, le damos 9, 10 miligramos en un minuto y el resto mediante bomba de infusión en una hora. ¿Ya? Importante hacer un monitoreo clínico, por favor. Hay que evaluar neurológicamente el paciente para hacer la escala de NIS que vimos hace un rato, cada 15 minutos durante la infusión. O sea, durante la infusión dura una hora. Hay que evaluar al paciente con la escala cada 15 minutos. Luego, cada 30 minutos en las siguientes 6 horas y luego cada hora hasta que se acabe las 24 horas siguientes. Entonces necesitamos un médico que esté al lado del paciente, un neurólogo haciendo la escala de NIS. Mientras dura la infusión, hay que hacer la escala cada 15 minutos, o sea, 4 veces en una hora. Luego, cada 30 minutos en las siguientes 6 horas. Y posteriormente, cada hora hasta que se completen las 24 horas. Hay que evaluar al paciente continuamente, porque el paciente se puede complicar y hay que ver qué hay que hacer con el paciente en ese momento. Dice acá, la infusión debe interrumpirse si hay sospecha clínica de sangrado y realizar tomografía craneal urgente. ¿Cómo así? Estamos colocando la infusión al paciente y de repente al paciente lo vemos con cierto grado de trastorno de conciencia o empieza a aparecer signo focal mayor al que tenía. Entonces en ese momento para la infusión y hay que hacer una tomografía. ¿Por qué? Porque puede haberse producido una hemorragia, porque esos son los riesgos de esto, de que puede haber una hemorragia cerebral. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se indica? En pacientes con ictus isquémico agudo de menos de 3-4 horas. Ya, el paciente tiene que haber llegado al hospital máximo dentro de 2 horas de producido el infarto, porque hay que hacer estudios, hay que hacer una tomografía, una resonancia, hay que hacer algunos estudios de laboratorio, y no nos da mucho tiempo. Si hacemos la infusión del TPA después de las 4 horas, hay riesgo de sangrado cerebral. Así que hay que hacer esto de acuerdo a cómo está establecido.
Bien, algunas contraindicaciones, bueno, al comienzo se decía que los sujetos de 80 años no deberían, ya eso ya se puede hacer en personas mayores de 80 años. Si tenemos una imagen de hemorragia en la tomografía, que ni se nos ocurre hacer esto, porque se va a ampliar esa hemorragia. Síntomas menores o en mejoría franca antes del inicio de la infusión. Para colocar la terapia trombolítica tiene sus riesgos, no es tan simple. Para colocar la terapia trombolítica, el infarto debe ser grandecito, no pues una cosa muy pequeñita. Y la otra cosa importante, si el paciente tiene signos de que está mejorando, antes del inicio de la infusión hay que suspenderla. Ya porque el paciente va a mejorar probablemente y no hay necesidad de hacerlo pasar tanto riesgo cuando él ya está mejorando. Si el paciente tiene un ictus grave, según criterios, o sea, tiene un IS mayor de 25, no se recomienda, porque el paciente probablemente va a sangrar. ¿Ya? Si el paciente tiene convulsiones al inicio del ictus, no se recomienda. ¿Por qué motivo? No lo sé. Yo pregunté, la persona que describió esto es el doctor Leiden, de la Universidad de San Diego. Yo le pregunté al doctor Leiden una vez, ¿por qué motivo? Cuando hay convulsiones, el paciente no debe ser trombolizado, y la verdad me cambió y no me contestó, no me contestó. He preguntado varias veces y no me responden por qué motivo es que las convulsiones están contraindicadas. Cuando hay convulsiones en el paciente con ictus, no se debe hacer terapia trombolítica. Si sospechamos que el paciente tiene hemorragia subaracnoidea, tiene síntomas, aunque la tomografía sea normal, tampoco debe usarse la terapia trombolítica. La glicemia por debajo de 50 o mayor de 400 tampoco. Pero esas cosas se pueden regular, pues, con el manejo que uno puede hacer de la glucosa, con el manejo de la presión arterial. Si la presión está en 185, pues se la bajo. Está diastólica 110, abajo. De manera que lo dejo al paciente listo para ser trombolizado. Bien. Entonces, esa es la terapia que tenemos actualmente. Los trombolíticos y los antiagregantes plaquetarios. ¿Ya? Y luego tenemos la terapia neuroprotectora. Hace tiempo se está con la moda de que hay que utilizar protectores del tejido cerebral. De manera que se estuvo trabajando mucho esto. En los estudios experimentales había resultados interesantes, pero no se han reproducido en los ensayos clínicos. No se han reproducido. Dentro de ellos tenemos la citicolina. La citicolina se usó. Bueno, el que produce la citicolina, el laboratorio que la produce, recomienda tremendamente utilizar la citicolina, que por aquí, que por acá, que por allá. Sin embargo, cuando se hacen los ensayos clínicos, no se reproduce lo que sugieren ellos. De manera que, según mi punto de vista, no puede recomendarse su uso de este medicamento. Además, que es tremendamente caro. Bien, entonces no hay datos suficientes para recomendar el uso de estas sustancias. Y finalmente, esto que hicimos nosotros hace un tiempo, que lo hicimos en el hospital 2 de mayo, bueno, es toda una historia. Les voy a contar un pedacito nada más. Hace 15 años, un poquito más, me encontraba en Estados Unidos, en California, y estaba trabajando ciertas cosas y me invitaron a participar en un estudio donde se utilizaba un láser para mejorar el infarto cerebral, un láser de baja energía. Lógicamente a mí me causó extrañeza y digo, están locos estos, dije yo, ¿cómo mejorar el infarto con el láser? Bueno, me llevaron al laboratorio, me explicaron cosas y al final terminaron convenciéndome de que el láser podría mejorar el infarto cerebral. Hay una serie de mecanismos fisiopatológicos que ocurren en el infarto cerebral y que al parecer con el láser pueden mejorar, sobre todo la energía que se necesita para que la célula siga funcionando. Eso me lo hicieron en el laboratorio, lo vi. No es motivo de esta reunión porque sería muy largo eso. Entonces, vine acá a Lima y acá en Lima hicimos un ensayo clínico en un grupo de pacientes en los cuales utilizábamos un láser en pacientes que tenían un infarto cerebral dentro de las 24 horas. Y sorpresa, los resultados que encontramos, había buen resultado en los estudios de fase 2.
Sin embargo, por motivos económicos, no sé qué pasó entre los dueños de esto, porque una de las cosas que mejor, que peor lleva la investigación es cuando mucho depende de cosas económicas. Cuando mucho depende de cosas económicas, ya la cosa se malogra. Como los investigadores nuestros que tenemos cuando se meten a la política, la hacen pésimamente mal, como lo ocurrió con el doctor Málaga, con lo que ha ocurrido con los investigadores de la vacuna nuestra, que los infectólogos que participaron. ¿Por qué? Porque se metieron a política ya. Fueron influenciados por la política, se malogró todo. Igualmente, cuando la investigación es muy influenciada por el dinero, por las cosas económicas, no funciona adecuadamente. Y desgraciadamente, el manejo de las farmacéuticas, todo es cuestión de dinero. Entonces, esto pudo haber sido una gran cosa, utilizar el láser para mejorar el infarto cerebral, pero hubo factores económicos que bloquearon esto. En fin, quizá en algún momento se retome. Bien, chicos, esto era lo que les quería presentar. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No hay preguntas? A ver, Doctor, buenas bien. tardes. Buenas tardes, dime. Doctor, en el caso del manejo de la presión arterial, en el caso de un ACV hemorrágico, ¿sí se consideraría bajar la presión, doctor, o no en ese caso? Ya, qué bueno, qué buena tu pregunta. Hace unos años se reunió la Asociación Americana de Cardiología para ver ese aspecto, porque un grupo decía el infarto cerebral no debe manejarse, no debe bajarse la presión, pero en la hemorragia sí. Entonces la conclusión de la Asociación Americana de Cardiología, porque la nuestra no tiene este pronunciamiento sobre esto, fue que tanto el infarto cerebral como la hemorragia cerebral necesitaba un manejo prudente de la presión arterial, los dos, pero sobre todo el infarto cerebral, porque a veces cuando los valores de presión son muy altos en la hemorragia cerebral, esta puede volver a producirse, puede aumentar, pero en general, el manejo prudente de la presión arterial es tanto para el infarto como para la hemorragia. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay preguntas, nos quedaremos acá. Mucha suerte, chicos, que les vaya bien.